Sacarse sangre, medir los niveles de azúcar e inyectarse insulina. Para la joven de 15 años, Laura Blight, es un ritual diario antes de cada comida. Cuando tenía 11 años, su cuerpo dejó repentinamente de producir insulina, una hormona que el organismo precisa para transformar el azúcar, es decir, los hidratos de carbono. Laura tiene que inyectarse insulina para mantener constante su nivel de glucosa. Debe preocuparse de evitar la hiperglucemia y de no caer en la temida hipoglucemia. La hipoglucemia causa mareos, temblores. Generalmente no te puedes concentrar. Estás agresivo. Y te produce un tremendo dolor de cabeza. No es así para los del 99. Durante el día, cuando Laura está despierta, eso no pasa porque se da cuenta de cuándo baja el azúcar y puede reaccionar. Una vez fue horroroso. Laura tuvo una hipoglucemia durante la noche. La hipoglucemia es tan grave que le puede provocar un coma. Estaba durmiendo con ella en la misma cama. De pequeñas lo hacíamos más a menudo porque nos divertía. Esa noche me desperté porque noté que su brazo me golpeaba en la espalda y su rodilla en mi pierna. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaba teniendo un ataque epiléptico porque tenía convulsiones. Creo que le bajó el azúcar a 16. No sabía qué hacer y fui corriendo a llamar a mis padres. Me asusté muchísimo. Me puse muy nerviosa. Cuando llegamos a la habitación, vimos a Laura, que seguía teniendo convulsiones. Así que fui a por la inyección de emergencia. Y mi marido se la puso. Se le pasó enseguida y volvió a estar bien. Pero al ver el agotamiento reflejado en la cara de Laura y el miedo que pasamos todos, me juré que eso no podía volver a suceder. Desde que se ha acostumbrado a llevar la prótesis de la pierna, Uwe Rolfs se siente de nuevo activo. Hace 5 años le tuvieron que amputar la pierna derecha como consecuencia de una diabetes mal controlada durante mucho tiempo. Al contrario que en la diabetes juvenil, las subidas de azúcar en la denominada diabetes del adulto pasan desapercibidas. Algunos afectados se dan cuenta cuando empiezan a aparecer las consecuencias. Después de que se la diagnosticaran a los 23 años, Uwe Rolf se ha tomado la diabetes a la ligera durante demasiado tiempo, y mientras tanto el azúcar le ha provocado daños irreparables en algunas conexiones nerviosas. Estos 2 dedos. ¿Están entumecidos? Sí. ¿Los nota diferentes? Sí, claro. ¿Hasta qué punto? No sé cómo explicarlo. Son los dedos. Casi no puedo sostener nada. Se me cae todo de la mano. Eso no me gusta nada. Abra la mano, bien extendida. No puedo. Mientras el señor Rolf se lo toma con tranquilidad y piensa en todo aquello que no quiere hacer, sus vasos sanguíneos se siguen estrechando. Y si llegan a obstruirse, pueden surgir problemas de circulación muy serios. En los casos más graves, la única solución es amputar el miembro. Mi mayor temor eran las inyecciones. ¿Cómo lo iba a llevar? No quería ni oír hablar del tema, ¿no? En absoluto. De alguna manera pensó, me tapo los ojos, los oídos y paso de todo. Solo que de la diabetes no se puede pasar. La jubilación los había vuelto más activos. Ahora pasan la mayor parte del tiempo en el salón de su casa. Desde la amputación, los viajes y las salidas son cada vez menos frecuentes. Hemos estado gordos y delgados, ¿verdad? Las amas de casa solían reunirse los miércoles y ahí es donde nos conocimos, en el baile de la iglesia. Es ella o ninguna, me dije. Uwe Rolf trabajó durante 30 años en el puerto de Hamburgo. Cuando hoy piensa en aquella época siente cierta nostalgia. La grúa con la que solía transportar pesados cargamentos hace tiempo que ha desaparecido. De hecho, apenas reconoce el puerto actual. Le gusta hablar de su época con los compañeros, tipos ambiciosos. En el puerto no había sitio para los remilgados. Fue entonces cuando aparecieron los primeros síntomas de su diabetes, que Uwe Rolf ignoró por completo. Ahí empezó todo. Tampoco te has cuidado mucho. Ya, no me cuidaba entonces y tampoco me he cuidado después. Fumaba,
Bebía y ahí ya aparecieron los primeros síntomas. Un día de camino a casa me fallaron las piernas y di con mis huesos en el suelo, como decimos por aquí. Y después fueron apareciendo otros síntomas. Me di cuenta de que algo no iba bien en mi cuerpo. Pero no pensé más en ello. No me preocupé de saber qué podía ser. Quise creer que no me podía pasar nada. Pero sí que me ha pasado y ahora vivo con ello. Desde hace años, Laura es completamente independiente con su enfermedad. Sus padres están a su lado cuando es necesario, pero procuran dejarle su propio espacio. Al fin y al cabo, se trata de su vida. La única condición es que sus amigos tienen que saber cómo reaccionar ante una bajada de azúcar. Desde la pubertad, sus niveles de azúcar en sangre a veces se vuelven locos. Espera, una es con mermelada. Y esta tiene... Una vez estábamos de vacaciones en Galicia y antes de salir a comer, Laura se pinchó. El restaurante al que fuimos estaba lleno y tuvimos que buscar otro. Hasta que pudimos encontrarlo y Laura pudo pedir su comida, la insulina comenzó a hacer efecto y le sobrevino una severa hipoglucemia. Tenía tal sensación de hambre que empezó a comerse la servilleta. No se daba cuenta de lo que hacía. Se puso pálida como la nieve y comenzó a sudar. Enseguida le di unos azucarillos y una Coca-Cola y también masticó unos trozos de limón. Es como si la insulina le provocara la necesidad inmediata de comer, una necesidad compulsiva. Hasta que los niveles de azúcar subieron y comenzó a encontrarse mejor, pasó un rato muy malo. Había unas 10 personas en la mesa y todos la observaban. Ella se sintió impotente y rompió a llorar. Nunca hemos tenido de estos en casa. Nosotros tampoco. Nunca. Con la moderna pluma de insulina es fácil pincharse y apenas duele. A Laura le parece un fastidio porque tiene que estar siempre pendiente. Calcula los niveles de azúcar y el intercambio de hidratos de carbono. A los no iniciados esto quizá les suene a matemáticas puras. Si como 6 raciones de hidratos de carbono, tengo que multiplicar 6HC por el factor 1,8. Calculo 6 por 1,8 para llegar al valor ideal de 120. Tengo 30 de margen de error y luego debo aumentar. De 120 a 150 aumento una ración. De 150 a 180 aumento 2. Al principio fue muy chocante, pero con el tiempo te acabas acostumbrando. Ahora lo vemos tan normal. En realidad, ya no hablamos tanto del tema. Antes ella no lo tenía claro y era un problema, porque no podía hacer muchas cosas con nosotras. Se le olvidaba pincharse y todo eso, pero ahora lo controla muy bien y lo hace todo correctamente. Le preguntamos cómo está. A veces notamos que no se encuentra bien. Entonces le preguntamos si tiene que pincharse o si quiere algo de beber o algo de comer. Pero normalmente todo va bien. Desde hace tiempo, Hedda Precht y su novio Karsten quieren mudarse aquí, pero reformar una casa no es tarea fácil. Desde hace más de un año ambos dedican gran parte de su tiempo libre a la obra de su nuevo hogar. Hedda es diabética desde que era una niña. Del comienzo de su enfermedad tiene vagos recuerdos. Soy diabética desde que tenía 3 años y es duro cuando se es tan pequeña. Tengo imágenes que de alguna manera están clavadas en mi memoria. Lo que veo cuando pienso en la diabetes es un cerezo sobre mí. La diabetes me hacía estar muy débil, tanto que apenas podía moverme. Y mis padres tardaron en averiguar qué era lo que tenían que hacer conmigo. Hace 30 años, pocos sabían cómo atajar la diabetes. Tampoco visité a muchos médicos. Estaba cada vez más y más débil, y en los días de verano
Solían dejarme tumbada a la sombra de un cerezo lleno de cerezas ya maduras. Por eso tengo esa imagen que sigue viva en mi memoria. Para mí la diabetes siempre fue algo normal y nunca tuve que preocuparme de nada, nada en lo que tuviera que pensar. Pero sé que supuso una dura carga para mis padres. Así es, hace 30 años mis padres tuvieron que reorganizar toda su vida en torno a mi diabetes. Tenían otros 3 hijos a los que cuidar. Siempre había mucho trabajo y reconozco que tuvo que ser muy duro para ellos. Ahora lo pienso y solo puedo decir qué bien lo hicieron. El tratamiento con insulina antes era mucho más duro que ahora y los padres de Hedda tenían que preocuparse de que su hija comiera algo cada 2 horas. También fue duro empezar con las inyecciones, aunque con 5 años Hedda ya podía pincharse sola. En los cumpleaños de otros niños, tenía la sensación de ser la estrella de la fiesta en el momento de pincharme. Los otros críos se peleaban por acompañarme al baño para ver cómo me ponía la insulina y compartir conmigo ese dudoso honor. Sí, en algunos aspectos le saqué provecho a la diabetes. Hedda maneja bien su enfermedad. Cuanto mejor se lo toma ella, más fácil es también para los demás. Su novio Karsten también se lo toma con calma. Desde que vivió con Hedda una de sus bajadas de azúcar está un poco más alerta y siempre lleva un kit de emergencias con glucosa cuando salen juntos a patinar. Sin embargo, no siente que la diabetes de Hedda sea una carga para él y está deseando mudarse a vivir con ella una vez que la casa esté terminada. Es la primera vez que puedo decir que voy a compartir mi vida con alguien, que voy a pasar la mayor parte de mi tiempo con esa persona en casa o en otro lugar. Creo que es un paso importante y estoy muy emocionada. Reinhard Stender trabaja como experto financiero en un banco especializado en el sector naval. Cuando a los 24 años le diagnosticaron diabetes, se le vino el mundo abajo. Al principio creyó que tendría que estar a dieta de por vida y que tendría que renunciar a sus queridos cócteles. Además, le preocupaban mucho los prejuicios de la gente en el mundo laboral. ¿Qué sería de su carrera? Reinhard Stender estaba decidido a conservar y mejorar su puesto de trabajo. Nunca he ocultado mi enfermedad. He hablado de ella siempre de manera abierta. Puede ir bien o puede ir mal y puede chocar a los jefes. Pero les debería dar igual si ven que el trabajo está bien hecho. Normalmente se lo toman bien, aunque hay otros que reaccionan peor. Hay que saber manejarlo en cada caso concreto. Pero creo que no me equivoqué al tratarlo siempre de manera abierta. Puedo decir que nunca me he visto en una situación en la que el hecho de ser diabético me haya perjudicado. No puedo decir que, por mi carácter, tenga ese afán de superación de las personas con alguna discapacidad. Aunque, la verdad, siempre he tenido mis aspiraciones. Pero lo cierto es que nunca antes había tenido tan marcado este afán por ser el mejor. Al diagnosticarle la diabetes, se preocupó por indagar en la etiología de la enfermedad e incluso estudió su árbol genealógico, pero no encontró antecedentes en su familia. Mientras tanto, se tomó la diabetes como una molesta compañía, pero intentó que en la medida de lo posible no le condicionase. Ahora, como antes, sigue viajando con su mujer Martina y siempre lleva en el equipaje de mano la insulina necesaria y la inyección de emergencia. A mí no me agobia.
Es Reinhard, en realidad, el que tiene que medirse los niveles de azúcar y pincharse varias veces al día. Yo no tengo esa obligación. Mi única responsabilidad es llamar al médico de urgencias cuando sufre alguna hipoglucemia. La primera vez tardamos mucho en darnos cuenta de lo que le estaba pasando. Yo no me enteré. Estábamos en una boda y me asusté muchísimo al ver a mi marido con convulsiones e incapaz de hacer nada. No paraba de retorcerse y de gritar. Fue horrible verlo así. De hecho, nunca lo había visto ponerse de esa manera. Tenía que ponerle la inyección de glucagón, pero nunca lo había hecho. Él me había explicado muchas veces cómo hacerlo. Abres esto, tiras de la tapa, luego haces esto otro, pero me puse nerviosa y me costó reaccionar hasta que por fin conseguí hacerlo. Tengo que admitir que estaba muerta de miedo. Esa fue la primera vez. Después hubo algunas más, pero no muchas en realidad. En los 10 años que nos conocemos, le habrá pasado unas 5 veces, más o menos. Después de una severa hipoglucemia tienes una sensación tremendamente desagradable. Algo así como en la película Memento. Es como después de una buena borrachera, cuando no puedes recordar nada de lo que ha pasado. Eso es lo más importante, lo que más me incomoda. Esa pérdida de memoria es lo que más me agobia. Me afecta mucho. Así, muy bien. Despacio. Con disciplina y un buen cuidado, Sandra Helmeke ha logrado mantener unos niveles óptimos de glucosa a lo largo de su embarazo. En unas 2 semanas dará a luz y su afición, la danza del vientre, parece que también le gusta a su bebé. Para de patalear y se deja mecer. Según Sandra Helmeke, es la preparación ideal para el parto. La danza oriental es un tipo de baile en el que muchas mujeres encuentran gran satisfacción, incluso mujeres embarazadas, a las que aporta un estupendo alivio y descanso. La dificultad estriba en que, en principio, las partes del cuerpo van por separado. La cadera gira mientras que la parte superior del cuerpo realiza un suave balanceo. Hasta ahora todo va de maravilla, tanto el ritmo cardíaco como el desarrollo del bebé. Todo marcha como en un embarazo normal. Sandra Helmeke está nerviosa por ver cómo será su nueva vida con su hijo. Creo que no es necesario pensar con antelación qué es lo que vas a hacer. Cada niño es un mundo y se ha desarrollado tal y como debía. Tan solo queda esperar a que nazca. Mira, se distingue muy bien la cabeza. El bebé está ya muy grande y su cabeza ocupa casi toda la imagen. Hay muchas probabilidades de que el parto vaya bien. Durante todo su embarazo, Sandra ha visitado tanto a su ginecóloga como a la doctora que le trata su diabetes. Unos malos niveles de azúcar en sangre podrían causar malformaciones en el feto. Puede suceder que el bebé experimente un enorme crecimiento o justo lo contrario. En realidad pueden pasar muchas cosas si no se controla bien el azúcar. Por eso se recomienda a las mujeres diabéticas que deseen tener un hijo que alcancen los niveles óptimos de glucosa incluso antes del embarazo. A Sandra Helmeke su embarazo le pilló por sorpresa, pero afortunadamente desde el principio ha mantenido los niveles óptimos. Las primeras semanas de gestación fueron decisivas en el desarrollo de los órganos del bebé. Sandra necesita el triple de insulina que antes de quedarse embarazada y tiene callos en los dedos de sacarse sangre tantas veces. Quiere estar muy segura de hacer los cálculos correctos, aunque siempre se da cuenta a tiempo de cuándo le puede sobrevenir una bajada de azúcar sin necesidad del aparato de las mediciones. Siempre he tenido un buen estado físico porque he hecho mucho deporte y creo que por eso todo esto de la diabetes lo he llevado bastante bien.
Me preocupo por entender mi cuerpo y por hacer caso de sus señales. En lo que respecta a las hipoglucemias, me doy cuenta enseguida y creo que tiene que ver con eso. Hay gente que cuando se siente débil simplemente lo ignora y eso, naturalmente, puede traer consecuencias más graves. Al fin y al cabo, la enfermedad siempre va a estar ahí y se agravará con el tiempo. No tengo manera de influir sobre ella, así que creo que solo puedo vivir con ella lo mejor posible. Cuanto mejor me lo tome y acepte que esto es así, más fácil será sobrellevarlo. No puedo vivir para la diabetes, sino con ella. Es una especie de pacto. No se la quiere, pero de alguna manera tenemos que llevarnos bien. Sí, vale. Hubo momentos en los que no me podía reprimir. En la pubertad salía con los amigos a beber. Bebía más de lo que la diabetes me permitía. Pero eso también forma parte de mi vida con la enfermedad, rebasar los límites. Pasé una temporada en la que no me pinchaba, simplemente porque ya no tenía ganas de hacerlo. Hasta que me di cuenta de que eso no me hacía sentirme mejor y que no tenía más remedio que seguir pinchándome. En la clase de Laura todos conocen su problema. Es comprensible, ya que a veces durante la clase tiene que medirse el azúcar o tiene que pincharse. Le queda un año para acabar el instituto. Laura quiere ser matrona. Matrona es la profesión de mis sueños. Es complicado llegar a serlo y creo que da igual que seas diabética o que no lo seas, porque lo importante es ser responsable. Es una profesión muy bonita. No es nada triste. Me gusta todo lo que rodea ese trabajo. Con 16 años acabaré el instituto y luego haré la selectividad y comenzaré los estudios de enfermería. Dentro de poco la clase saldrá de excursión. Los padres de Laura quieren hablar antes con el profesor para explicarle de nuevo cómo tiene que administrar la inyección de emergencia en caso de necesidad. Laura se maneja bien con la enfermedad y con las inyecciones. Sin embargo, se agobia cuando en el recreo o en la piscina algún curioso le hace preguntas. Siempre ese, yo no podría hacerlo, pero no tendría más remedio si estuviera en mi lugar y lo haría también. Esas son las cosas que encuentro absurdas. Cuando preguntan, ¿duele? Incluso si doliera, no tendría otra opción. Son esas absurdas preguntas las que más me molestan. Normalmente las inyecciones no duelen. Se pincha en el tejido muscular o en el tejido graso y ahí no hay nervios. Pero puedes dar con algún nervio en la musculatura y entonces sufres un dolor indescriptible. Alguna vez que me ha pasado, he sacado inmediatamente la aguja y he tenido que tumbarme 5 minutos hasta que se me pasaba el dolor. Esos son los peores momentos, sin duda. Hedda Precht es Relaciones Públicas y responsable de marketing de una pequeña empresa de ordenadores portátiles. Nunca ha tenido una bajada de azúcar en la oficina. A pesar de ello, le ha contado a sus compañeros lo que podría pasar. Para mí es muy importante que mi jefe sepa que tengo diabetes, ya que una bajada de azúcar podría malinterpretarse y confundirse con una buena borrachera. Por eso prefiero contarlo y que en caso de duda llamen a urgencias antes de que me tiren un cubo de agua a la cabeza. Así que es mejor decirlo.
Hedda conversa con la grafista sobre el nuevo calendario de productos. Estoy muy satisfecha. Y esto es solo un dibujo. Cuando avancemos, va a ser verdaderamente rompedor. Para mí es muy importante hacer realidad mis ideas, que se saque provecho de ellas. Siempre quise trabajar con un equipo, y es uno de mis puntos fuertes. Porque nadie se da cuenta de que lo quiero todo más rápido, que lo quiero todo mejor o con mejor calidad. Siempre intento conseguirlo de una manera sutil. Y así se consiguen muchas cosas y se llega más lejos. Que los diabéticos no pueden comer dulces, es decir, azúcar, no es cierto. Sí pueden. Solo que tienen que calcular la cantidad de hidratos de carbono e inyectarse de acuerdo a eso. Al principio la mayoría pesa la comida para determinar por medio de una tabla de conversión el número de hidratos de carbono. Con el tiempo se acostumbran y no necesitan pesar los alimentos. Voy a pincharme. A ver, son 2 bolas de helado y nata. Esos son 4 raciones de hidratos de carbono. ¿Cómo lo sabes? Ya ves. Son muchos años haciendo cálculos. Una vez me pasó algo muy gracioso en la estación de tren. Tenía mucha hambre y necesitaba comer algo con urgencia. Lo que significa que tenía que pincharme primero. Estaba en el andén y ni corta ni perezosa saqué la pluma de insulina, que ahora ya no parece una jeringuilla de heroína. Pero aún así. Entonces me pinché en una pierna y vi a una mujer que me miraba con cara de asco y que se alejó. Posiblemente pensó que me estaba metiendo droga. Y entonces pensé por primera vez que quizás no debería ir enseñando mi jeringa tan alegremente. Prefiero comérmelo yo sola. Algunos diabéticos se esconden para pincharse porque temen que la gente los mire. Esto agrava el sentimiento de aislamiento que ya de por sí les produce la enfermedad. Les va mejor a aquellos que lo cuentan en su entorno y que se pinchan con total naturalidad. La pluma de insulina es muy discreta y los que no saben qué es ni siquiera pensarían que se trata de una jeringa. Once de la mañana, hora de preparar el almuerzo. Desde que el señor Rolfs aprendió en una escuela especial lo importante que es tener niveles estables de azúcar en sangre, ha convertido la diabetes en su prioridad. Se mide los niveles y se pincha habitualmente antes de cada comida para evitar que el deterioro de ojos, manos y pies siga avanzando. Comen siempre a la misma hora, aunque ninguno de los dos sigue una dieta especial. Tampoco comemos mucha grasa. La grasa está prohibida. Hoy hay un poco. Llevamos una dieta normal. Hoy nos vamos a dar un pequeño capricho. Es que sabe mejor. Sí, hay que echarle tocino. A ver si aprendes. ¿Mejor? Sí. ¿Seguro? Sí. Con el azúcar puede aparecer alguna alteración nerviosa, por eso vamos a comprobarlo con esta horquilla de vibración. Veamos, cuando le toco el pie tiene que notar cómo vibra. ¿Lo nota? Avíseme cuando deje de notarlo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Aún lo nota? Sí. ¿Sigue notándolo? Sí, ahora un poco más débil. Las enfermedades más frecuentes provocadas por la diabetes son las oculares, que pueden desembocar en ceguera, alteraciones en los riñones, que en los casos más graves pueden necesitar de diálisis,
e incluso las polineuropatías y alteraciones nerviosas en los pies, lo que conocemos como el síndrome del pie diabético. Estas afecciones aparecen frecuentemente, pero con exploraciones habituales en el globo ocular, con análisis de sangre y examinando los riñones, la circulación y la sensibilidad de los pies, todo eso puede evitarse. Reinhard Stender ha anotado sus niveles de toda la semana. Quiere saber por qué se producen esas hipoglucemias nocturnas. En Alemania hay más de 5 millones de diabéticos. La mayoría tienen la denominada diabetes del adulto por una alimentación incorrecta y sobrepeso. Las causas de la diabetes juvenil tipo 1 todavía se desconocen. Existe una enfermedad autoinmune, es decir, una enfermedad que ataca al propio sistema inmunológico. Algunas células de nuestro propio organismo atacan y destruyen las células del páncreas productoras de insulina. ¿Por qué acaban con esas células en particular? En la diabetes tipo 1 se desconocen las causas. Aumenta el riesgo de alergias y de otras patologías como el asma bronquial y las enfermedades de la piel. Todo son especulaciones, pero no se sabe en realidad por qué esta enfermedad actúa así. Me parezco a Marlene Dietrich. Como si hubiera venido a bailar. Es un vendaje especial, como el de los deportistas. Desde que le amputaron la pierna, Uwe Rolfs hace todo lo posible para evitar otra operación. Todo empezó con una pequeña herida en el pie. Luego le tuvieron que amputar los dedos y finalmente toda la pierna. Se utiliza así. Lo saco de esta especie de embudo, me pongo esto otro, y este es el aspecto que tiene. Cuando me amputaron los dedos del pie me dije, bien, no hay tiempo para reflexionar, hay que actuar. Tenía que superarlo y me resigné. Fui valiente. Y hoy no supone ningún problema. No. Ningún problema entre los dos. Después de 40 años de matrimonio, esto puede pasar. Si así puedo prolongar la vida, está bien, me conformo. Si después de todo esto resulta que acabo en una caja de pino de la noche a la mañana, entonces no me conformo. Quítate, gato. Siempre en medio. Su matrona está horrorizada, pero a pesar de su embarazo, Sandra Helmeke no quiere renunciar a montar el moto. La verdad es que solo conduce un pequeño trayecto, pero conduce. Es simplemente una manera de disfrutar de la vida. De la misma manera que otra gente hace un determinado deporte. Me siento bien en la moto. Cuando alguna vez me he sentido mal física o psíquicamente, montar en moto me ha ayudado a encontrarme mejor. Me conforta. Sandra conduce habitualmente hasta el servicio ambulante para diabéticos, donde le miden el índice de control diabético o HbA1c, que actúa como una memoria de glucemia y muestra los valores de los últimos 3 meses. En el caso de Sandra es del 5%, perfecto para madre e hijo. Antes se solía decir que una mujer diabética no podía engendrar un hijo. Por entonces se tenía menos en cuenta los desequilibrios metabólicos durante el embarazo, lo que ocasionaba múltiples complicaciones y frecuentes abortos. Por eso se generalizó la creencia de que una mujer diabética no podía quedarse embarazada. He puesto todo de mi parte. Mis niveles de glucemia son buenos y es muy poco probable que el bebé sufra algún tipo de daño a causa de mi diabetes.
tomamos la decisión de que si el niño venía con algún tipo de minusvalía, lo tendríamos igualmente. Por eso no hemos querido que me hagan la amniocentesis ni otras pruebas similares, porque no hay una justificación para ello y además creo que estas pruebas conllevan un mayor riesgo para el bebé. Así que lo tenemos claro. Sea como sea, nuestro hijo vendrá al mundo. Hedda Preg y sus compañeros están en una excursión de empresa. Quedan pocos minutos para el primer salto en paracaídas de su vida. Tengo el estómago del revés. 50 segundos de caída libre se me van a hacer muy largos. Los primeros ya han saltado. Hedda irá en el siguiente vuelo. Me he inyectado un poco menos de insulina de base y en un rato comeré otra vez algo dulce, una barrita energética. Para mí es más seguro que la glucosa en sangre esté un poquito más alta. Correré el riesgo y veremos cómo reacciona mi cuerpo. Ya aterrizan. Ponerse a prueba no tiene que ver con la diabetes. Sin duda creo que debe hacerse. Todo el mundo debería, independientemente de la diabetes. Siempre he sido muy curiosa. Y he querido probar las cosas que me llamaban la atención. De pequeña tenía la imperiosa necesidad de cabalgar sobre un pequeño pony desbocado campo a través, sin pensar en qué pasaría si el caballo me tiraba. Era algo peligroso, pero creo que fue la primera vez en mi vida que tuve esa sensación de velocidad. ¿Con agua mineral? Sí. Con el ejercicio el cuerpo quema más hidratos de carbono. Por eso Laura mide sus niveles sanguíneos antes de hacer deporte. De esta manera sabe si tiene suficientes reservas para el esfuerzo que va a hacer su cuerpo o si necesita comer algo. El deporte tiene un efecto positivo con una diabetes bien controlada. En las fases de estabilidad, Laura vence su pereza y acude al gimnasio.
Cuando los niveles de azúcar están altos, es mejor montar en bicicleta o correr o cosas así. Pero si están bajos, es mejor hacer ejercicios de pesas que no quemas tan rápido. Es más cómodo que correr o que montar en bici porque no hay tanta oscilación en la glucemia. ¿Y afecta también al tipo, adelgazar y esas cosas? Sí, también. Sí, claro. Si quisiera adelgazar lo tendría más difícil que una persona no diabética, porque tengo que comer más a menudo, porque algunas veces me pincho de más y a pesar de estar llena tengo que seguir comiendo. Eso hace que adelgazar sea más difícil. Disculpe, no deberíamos tomarnos un Dr. Frank como primer cóctel, ¿verdad? Ese cóctel es una bebida criolla. Pueden tomarlo primero. ¿Ah, sí? Entonces tomaré un Dr. Frank. Solo puedo decir que es un puro placer. Descubrimos esta manera de disfrutar del alcohol cuando los cócteles y los bares de cócteles no estaban muy de moda. Podemos decir que hemos crecido con esta costumbre que nos encanta. Beber alcohol con moderación no es algo malo, ni siquiera para el que sigue un tratamiento de insulina. Consiste en mantener equilibrada la balanza. El efecto que el alcohol produce en la glucosa de la sangre se contrarresta en cierta manera con los hidratos de carbono de los zumos. Depende, claro está, del tipo de cóctel que tome. La última vez que estuve en la peluquería, Lucy se vino conmigo. Y no paraba de mirarme y reírse. Yo no quedé nada contenta con el peinado. Me lo habían cortado bien, pero me echó tanta espuma que me quedó muy rizada. El pelo me llegaba por aquí, y aquí empezaban los rizos. A mí me hicieron unos rizos, así como unas ondas hacia afuera. No, los míos eran rizos muy marcados. Luego iremos a escuchar música. Me gustaría ser morena, pelo largo y liso. Delgada, la cara estrecha, ojos marrones. Exactamente lo opuesto a como soy. En fin, no quedará más remedio que operarse. Sí, y acabarás pareciéndote a Michael Jackson. Sí, copiaré su nariz. La gente que no sabe que tengo diabetes me ve como una persona normal. De hecho, soy normal. Es cierto que esta es una enfermedad grave, pero creo que se puede vivir con ella. Si te cuidas y está bien controlada, no tienes ningún problema. Timona ya ha nacido. En los últimos momentos se decidió hacer una cesárea, pero madre e hija están perfectamente. Gracias a Dios, nuestros niveles estaban en orden. Nos tendremos que hacer análisis de vez en cuando, cada 2 días más o menos, pero hasta ahora todo va bien. Al menos no tiene diabetes de nacimiento. Que la vaya a desarrollar más adelante es algo imposible de saber. Si es propensa, aparecerá en cualquier momento. Pero esperemos que no sea así, ¿no? La probabilidad de que Timona sea diabética es de un despreciable 5%. La transmisión hereditaria de la diabetes juvenil tipo 1 que tiene Sandra Helmeke es menos habitual que la diabetes del adulto.
Cuando se acostumbra a la rutina con su bebé, Sandra quiere volver a trabajar como mecánica de precisión y acabar sus estudios de profesora de formación profesional. La abuela ya se ha comprometido a hacer de canguro. Y quizás también se cumpla el sueño de tener una granja. De momento ella y su marido están contentos porque todo ha ido bien, ya que Sandra ha podido comprobar en el hospital que su embarazo como diabética podía haber acabado de otra manera. Mi compañera de habitación, que al parecer no llevaba su diabetes tan bien controlada, tuvo también una cesárea porque rompió aguas a las 28 semanas. Descubrieron que la placenta no estaba en condiciones. El pequeñín pesó al nacer tan solo 840 gramos y tendrá que luchar mucho para salir adelante. Yo me alegré de haber estado tan mentalizada durante el embarazo. Tengo que admitir que ha merecido la pena tanto análisis y tanta inyección. A la larga, de verdad que ha valido la pena. Me tapo los ojos, los oídos y paso de todo. Solo que de la diabetes no se puede pasar. La jubilación los había vuelto más activos. Ahora pasan la mayor parte del tiempo en el salón de su casa. Desde la amputación, los viajes y las salidas son cada vez menos frecuentes. Hemos estado gordos y delgados, ¿verdad? Las amas de casa solían reunirse los miércoles y allí es donde nos conocimos, en el baile de la iglesia. Es ella o ninguna, me dije. Uwe Rolf trabajó durante 30 años en el puerto de Hamburgo. Cuando hoy piensa en aquella época siente cierta nostalgia. La grúa con la que solía transportar pesados cargamentos hace tiempo que ha desaparecido. De hecho, apenas reconoce el puerto actual. Le gusta hablar de su época con los... Una vez fue horroroso. Laura tuvo una hipoglucemia durante la noche. La hipoglucemia es tan grave que le puede provocar un coma. Estaba durmiendo con ella en la misma cama. De pequeñas lo hacíamos más a menudo porque nos divertía. Esa noche me desperté porque noté que su brazo me golpeaba en la espalda y su rodilla en mi pierna. Me di la vuelta y me di cuenta de que estaba teniendo un ataque epiléptico porque tenía convulsiones. Creo que le bajó el azúcar a 16. No sabía qué hacer y fui corriendo a llamar a mis padres. Me asusté muchísimo. Me puse muy nerviosa. Cuando llegamos a la habitación, vimos a Laura, que seguía teniendo convulsiones. Así que fui a por la inyección de emergencia. Y mi marido se la puso. ¿Están entumecidos? Sí. ¿Los nota diferentes? Sí, claro. ¿Hasta qué punto? No sé cómo explicarlo. Son los dedos. Casi no puedo sostener nada. Se me cae todo de la mano. Eso no me gusta nada. Abra la mano, bien extendida. No puedo. Mientras el señor Rolf se lo toma con tranquilidad y piensa en todo aquello que no quiere hacer, sus vasos sanguíneos se siguen estrechando. Y si llegan a obstruirse, pueden surgir problemas de circulación muy serios. En los casos más graves, la única solución es amputar el miembro. Mi mayor temor eran las inyecciones. ¿Cómo lo iba a llevar? No quería ni oír hablar del tema, ¿no? En absoluto. De alguna manera pensó... Se le pasó enseguida y volvió a estar bien. Pero al ver el agotamiento reflejado en la cara de Laura y el miedo que pasamos todos, me juré que eso no podía volver a suceder. Desde que se ha acostumbrado a llevar la prótesis de la pierna, Uwe Rolf se siente de nuevo activo. Hace 5 años le tuvieron que amputar la pierna derecha como consecuencia de una diabetes mal controlada durante mucho tiempo. Al contrario que en la diabetes juvenil, las subidas de azúcar en la denominada diabetes del adulto pasan desapercibidas. Algunos afectados se dan cuenta cuando empiezan a aparecer las consecuencias. Después de que se la diagnosticaran a los 23 años, Uwe Rolf se ha tomado la diabetes a la ligera durante demasiado tiempo, y mientras tanto el azúcar le ha provocado daños irreparables en algunas conexiones nerviosas. Estos 2 dedos.
Sacarse sangre, medir los niveles de azúcar e inyectarse insulina. Para la joven de 15 años, Laura Blight, es un ritual diario antes de cada comida. Cuando tenía 11 años, su cuerpo dejó repentinamente de producir insulina, una hormona que el organismo precisa para transformar el azúcar, es decir, los hidratos de carbono. Laura tiene que inyectarse insulina para mantener constante su nivel de glucosa. Debe preocuparse de evitar la hiperglucemia y de no caer en la temida hipoglucemia. La hipoglucemia causa mareos, temblores. Generalmente no te puedes concentrar. Estás agresivo. Y te produce un tremendo dolor de cabeza. No es así para los del 99. Durante el día, cuando Laura está despierta, eso no pasa porque se da cuenta de cuándo baja el azúcar y puede reaccionar.